Buenos días. Nos encontramos en la mesa 3, Organización Estadística 1, en el que tendremos 3 ponencias. Cada ponente tendrá entre 20 y 25 minutos, que le avisaremos cuando queden 5 minutos. Y al final de todas las ponencias haremos el ruego de preguntas a través del chat de preguntas y respuestas, donde nosotros, entre mi compañera Esther y yo, las leeremos en alto y los ponentes la explicarán. La mesa tratará hoy temas bastante importantes y fundamentales, desde que la importancia de la planificación para la producción de la estadística, tanto para la evaluación de las políticas públicas como para la toma de decisiones. Trataremos un tema muy importante como es la protección de datos y el registro de actividades de tratamiento. Y por último trataremos el régimen de gobierno abierto y analíticas de datos en Canarias como instrumento para el desarrollo de la función de analíticas de datos y para la inteligencia del gobierno. Doy paso al primer ponente con la ponencia El Plan Estadístico Cartográfico de Andalucía 2021-2027, que el ponente es Juan Antonio González García. Adelante. Buenos días, voy a compartir la pantalla. No veo el menú. Un momentito, que no encuentro. Antonio, en ver. Lo veo, pero es que no veo el menú ver, espérate. No lo veo el menú. Un momentito. Nosotros sí lo vemos. No veo, pues yo no de lo veo. pantalla. ¿Por qué? Se te ve el menú arriba. ¿Más arriba? Más arriba. Claro, es que no me sale lo de compartiendo pantalla. ¿Ahí? ¿Sigue subiendo? ¿Ahí? ¿Me ves? Es que estoy viendo, ahí veo preguntas y respuestas, veo, se superpone el menú del Zoom, ¿sabes? Entonces no sé Juan dónde... Antonio, si le das a control L, puede ser sí, que se ponga el... Ahora no iba antes, la había probado ya. Bueno, buenos días. Un momentito. Buenos días a todos. Bueno, yo voy a contar el plan estadístico y cartográfico de Andalucía, el 2021-2027. Estos son los puntos que voy a hablar en la presentación. Fundamentalmente os voy a contar cuál ha sido el proceso de elaboración y en qué situación nos encontramos actualmente, en qué estado de tramitación está. Y bueno, voy a dar algunas pinceladas sobre el contenido del mismo, ¿no? En relación al articulado que contempla y los anexos. Pues bien, la ley 489 de estadística de la Comunidad Autónoma de Andalucía establece que la actividad estadística y cartográfica ha de ser planificada, ¿no? Y el instrumento para ello es el plan estadístico y cartográfico. Algunas características del mismo pues, son las que se ven en la diapositiva, ¿no? El plan es el marco obligado de desarrollo de dicha actividad, debe aprobarse mediante ley, se desarrolla a través de programas y una de las características es que todo lo contenido en el plan y todo lo que se genere como consecuencia del desarrollo del mismo, pues tiene el carácter de oficial, ¿no? Pues bien, el plan que teníamos hasta ahora era el 2013-2020, que ha sido el primero estadístico y cartográfico. Y bueno, tenía horizonte temporal hasta 31 de diciembre de 2020 y aunque sigue vigente hasta que no aprobemos el siguiente, el que hoy os presento, pues bueno, ese plan terminaba al final del 2020 y lógicamente pues, el instituto, como responsable de la elaboración del anteproyecto, pues
ha elaborado el plan 2021-2027. ¿Qué objetivos pretendíamos alcanzar al inicio de la elaboración del plan? Pues, por un lado, consolidar los aspectos más positivos del plan anterior, que debido a que ha sido el primer estadístico y cartográfico, pues son muchos aspectos positivos que hemos logrado alcanzar en este plan. Y, lógicamente, pues el plan nuevo tenía que definir el papel de la estadística y la cartografía en los próximos años, ¿no? Ante un escenario que nos encontramos hoy en día, ¿no? Como consecuencia del avance de las TIC, del desarrollo de procesos de automatización y sensorización y del desarrollo de las metodologías que permiten el tratamiento de grandes volúmenes de información, ¿no? Pues bien, el proceso de elaboración y tramitación que se ha llevado a cabo es el siguiente, ¿no? Que reflejo en esta diapositiva. Comenzamos a principios del 2019 y, bueno, nuestro deseo es que en el primer trimestre del 2022 pues lo tengamos aprobado ya como ley, ¿no? Todo comenzó con esa fase de diagnóstico que hicimos en un momento inicial, donde en un primer momento se recopiló y analizó los principales instrumentos de planificación y estratégico, tanto a nivel nacional como europeo e internacional, con el objetivo de identificar las líneas estratégicas, los retos, las recomendaciones que el sistema estadístico debía de dar respuesta en los próximos años, ¿no? Paralelamente, pues se hizo una evaluación intermedia del plan que estaba en ese momento vigente. A día de hoy ya hemos terminado con esa evaluación en todo su horizonte temporal y, bueno, ahí lo que vimos cuál había sido las actuaciones que se habían desarrollado en relación a las estrategias de ese plan y, lógicamente, el nivel de cumplimiento tanto de las necesidades y de las actividades como la incorporación de los ejes transversales del plan anterior, ¿no? En cuanto a la participación, pues ha sido numerosa y se empezó con una consulta pública previa en el portal de transparencia de la Junta, que sin tener ningún documento a disposición en ese momento, ya nos llegaron observaciones del Colegio de Ingeniería Geomática y Topografía. Después, pues, se ha contado con la participación de los órganos colegiados del Sistema Estadístico y Cartográfico de Andalucía, se ha contado con la administración de la Junta, con la ciudadanía a través de la web. Todo ello fue a través de un conjunto de cuestionarios temáticos cuyo objetivo era detectar nuevas necesidades de información y los aspectos clave que tenía que contener el nuevo plan. También se llevaron sesiones de trabajo con algunas consejerías y se hicieron algunas jornadas relacionadas con algunos aspectos que ya se habían identificado para el nuevo plan. Una de ellas fue la de difusión, accesibilidad y reutilización de la estadística y cartografía oficial y otra relacionada con los retos de la estadística y cartografía pública. Pues bien, con todo ese proceso se elaboró el primer borrador del anteproyecto del plan y dicho borrador se aprobó por los órganos colegiados en mayo del 2020. A continuación, en junio, el 30 de junio del 2020, el Consejo de Gobierno aprobó el inicio de la tramitación y, bueno, ese periodo entre el 30 de mayo hasta el pasado julio del 2021, pues se ha seguido el trámite correspondiente a la normativa de elaboración de disposiciones de carácter general de la Junta, donde se han recabado numerosos informes preceptivos, se han valorado por el Instituto como coordinador del anteproyecto y de elaboración del anteproyecto, se han emitido los informes de valoración de cada uno de estos informes preceptivos y, lógicamente, el borrador ha pasado por numerosas versiones hasta que el pasado julio el Consejo de Gobierno ya aprobó como proyecto de ley.
desde julio, que se envió ya al Parlamento el proyecto de ley, pues bueno, estamos a la espera. En la ponencia teníamos pensado que ya a día de hoy íbamos a tener celebrado en el Parlamento el debate a la totalidad, pero aún no se ha celebrado. Ha habido una enmienda a la totalidad por parte del grupo parlamentario Vox, que creemos que no va a prosperar y que, bueno, en las próximas semanas entendemos que se va a desarrollar ese debate a la totalidad y va a continuar su trámite en el Parlamento con las enmiendas particulares y demás, y esperamos eso, ¿no? Que en el primer trimestre del 2022 tengamos la ley del plan. Pues bien, en cuanto al contenido, lógicamente un plan nunca debe ser un borrón y cuenta nueva, en tanto que hay un núcleo inicial de necesidades de información a las que hay que atender y que son continuas en el tiempo. Pero lo que sí debe plantear el plan es un nuevo enfoque en relación, por ejemplo, a las nuevas fuentes de información, a la innovación en los procesos, a las nuevas necesidades o incluso a las nuevas formas de hacer accesible la información, ¿no? Y todo ello tiene que estar basado en un marco de calidad y gobernanza de los datos, ¿no? Pues bien, el objetivo general que se establece en el plan es este, ¿no? La producción y mejora continua de los datos e información, de forma que aporten conocimiento sobre la realidad de Andalucía en múltiples aspectos y que estos datos pues sean oportunos, relevantes, accesibles, reutilizables y lógicamente tengan su fin o su finalidad en permitir asistir adecuadamente a la toma de decisiones, no solo para las labores del gobierno, sino la de las empresas y la ciudadanía, ¿no? Pues bien, la estructura que tiene el plan es la que os muestro en esta diapositiva, ¿no? Ese objetivo general se desglosa por un lado en 13 objetivos específicos de información, que a su vez se desglosan en 139 necesidades de información y que se atienden a través de actividades estadísticas y cartográficas. El núcleo inicial de actividades que conforman este plan son 373 actividades, pero que pueden ampliarse en los distintos programas que desarrollarán el plan. Atendiendo a estas actividades también se han incorporado 6 ejes transversales que tienen que ser tenidos en cuenta tanto en el diseño como en la ejecución de dichas actividades, ¿no? Pues bien, estos objetivos específicos de información, pues bueno, se han heredado un poco del plan anterior, donde se han modificado algunos de ellos y se han incorporado algunos, como algunos relativos a cambio climático o ciencia y sociedad digital. En las necesidades también se han heredado el plan anterior, pero lógicamente se han modificado un gran número de ellas. Y además se han incorporado nuevas, ¿no? Como algunas relativas a población infantil, a calidad de vida percibida, bioeconomía, etcétera. Pues bien, la concreción de las actividades que se vayan a desarrollar a nivel anual, pues conformarán el programa estadístico y cartográfico anual, ¿no? Por otro lado, la gran novedad de este plan, pues lógicamente son los 5 objetivos estratégicos que se definen. Estos objetivos estratégicos se desglosan en líneas estratégicas que tienen un mayor desglose en el anexo 5 del plan y que bien, pues se van a llevar a cabo un conjunto de actuaciones, que conformarán a nivel anual la agenda estratégica anual, ¿no? La novedad de esta parte del plan, pues es que cada objetivo estratégico va a contar con un grupo de trabajo que será el responsable de elaborar dicha agenda estratégica y, bueno, esta agenda estratégica conjuntamente con el programa estadístico cartográfico anual conformarán lo que va a desarrollar anualmente el plan estadístico y cartográfico. Pues bien, el contenido, la estructura que tiene y el contenido que tiene este plan es lo que me nombro aquí. Tenemos 4 títulos, 38 artículos, 6 disposiciones y 6 anexos, ¿no? Ahora voy a entrar un poquito en detalle sobre algunas pinceladas que se recogen en cada uno de estos títulos y bueno, espero no alargarme demasiado. En el título preliminar, que es el de disposiciones generales, pues ahí
Por un lado, se establece el carácter obligatorio del plan para toda la administración, se concretan cuáles son los principios conforme a los cuales va a actuar el sistema estadístico cartográfico, algunos de los que he mencionado ahí, por ejemplo, el de gobierno abierto como impulsor de la transparencia, participación y colaboración, la buena gobernanza como modelo de gestión que implica a todos los actores que intervienen en el proceso de elaboración y difusión de las actividades estadísticas y cartográficas, y la confianza, por ejemplo, como garantía de la seguridad, de la confidencialidad, del secreto, también la innovación como proceso continuo de orientación de las actividades estadísticas y cartográficas, etcétera. Hay algunos más que lo podéis ver. Aportaré el último borrador del proyecto de ley para que lo tengáis a vuestra disposición, ¿no? También se establece la propiedad intelectual de todo lo generado en el marco del plan a la administración de la Junta y lógicamente, el carácter oficial de todo lo que se genera como consecuencia del desarrollo del plan, ¿no? El título 1 es el que abarca los objetivos específicos de información. Ahí se habla cuáles son esos objetivos de información que luego se desglosan en el anexo 2. Se habla de las necesidades y su posible ampliación a través de los programas, cuáles son los ejes transversales a tener en cuenta. Se garantiza la producción y actualización del dato único por parte de los organismos con mayor capacidad y se establece el aprovechamiento e integración de fuentes, registros administrativos y sistemas de información por un lado, en el que se establece al instituto como el que va a integrar estos registros correspondientes a los de base poblacional, empresarial y de vivienda, y en este sentido se establece al instituto como centro seguro de tratamiento de datos con capacidad para el establecimiento de claves identificativas individuales anonimizadas. También se habla de las nuevas fuentes de datos y se impulsa las actividades experimentales pues bien en nuevos métodos o bien en el uso de estas nuevas fuentes de datos. Y, lógicamente, es obligatorio el suministro de información para el desarrollo de estas actividades. En cuanto al título 2, es el que abarca los objetivos estratégicos del plan. Ahí se habla del grupo de trabajo que tiene que contar con cada uno de estos objetivos. Estos grupos estarán constituidos en 6 meses, una vez entre en vigor el plan, y son los encargados de elaborar las agendas estratégicas. Ahora, dentro de este título, cada objetivo estratégico cuenta con un capítulo. El primero de ellos, gobernanza y gobierno abierto, donde se establece la cooperación del sistema estadístico y cartográfico, pues con todas las administraciones y con todas las organizaciones habidas y por haber. Se establece la colaboración del instituto con entidades públicas y privadas para elaborar estas actividades estadísticas y cartográficas. Se garantiza, por un lado, lógicamente, la difusión pública por medios electrónicos y en formatos abiertos y, cómo no, como establece la normativa europea, la reutilización de toda la información que será gratuita. En cuanto al objetivo estratégico 2, tenemos calidad integral desde una perspectiva multidimensional, que será tanto institucional como la relativa a la calidad en los procesos y en los productos y servicios, ¿no? Se establece en estos artículos pues, el rigor técnico a través de las normas técnicas que se definan, que serán de obligado cumplimiento, y se establece que la calidad será evaluada y deberá ser documentada y difundida como metadatos. El otro objetivo estratégico, el 3, es el de la infraestructura interoperable de datos integrados para fines analíticos, en el cual ya en estas jornadas hay algunas ponencias relativas a estas infraestructuras de datos. En nuestro plan, esta infraestructura se convierte en el sistema de datos integrados del SECA y va a tener esos 3 entornos, ¿no? El de entorno de captura de datos y activos documentales y tecnológicos, el entorno de datos y el entorno de servicios, o también se le podría llamar de inteligencia de gobierno. Y se establece que el nodo central de dicha infraestructura será el Instituto de Estadística y Cartografía. En cuanto al capítulo 4, que es el objetivo estratégico de investigación, desarrollo e innovación y formación, pues aquí se posibilita, por ejemplo, la creación de unidades mixtas de investigación, el intercambio de experiencias de personal y, lógicamente, el impulso de actividades experimentales
en métodos de ciencias de datos aplicada a la captura, procesamiento, comunicación, etcétera. Lógicamente se articula el acceso a datos protegidos por el secreto con fines científicos, atendiendo a los protocolos que establezca el Instituto de Estadística y Cartografía, que a estos efectos se convertirá en un centro seguro para el cruce de información, ¿no? Y en cuanto a la formación, pues se articula todo lo relativo a la formación de los profesionales del SECA y que, lógicamente, el sistema estadístico cartográfico actuará en coordinación con el Instituto Andaluz de Administración Pública, que es el que tiene las competencias en materia formativa. El último objetivo estratégico es el de inteligencia de gobierno, donde se establece que el sistema estadístico y cartográfico, lógicamente, ya venimos haciéndolo así, participará en el diseño e implementación de los sistemas de información y servicios de inteligencia con el objetivo de que se permita el diseño y evaluación de políticas públicas. Además, se establecen 2 servicios por parte del Instituto de Estadística y Cartografía, uno de ellos el de asesoramiento metodológico para los procesos de encuestación de los departamentos, de los que quieran hacer los departamentos de la Junta de Andalucía, así como el servicio de muestras estadísticas que permitan esa evaluación de las políticas públicas. Pues bien, el título 3 es el que hace referencia al desarrollo de seguimiento y evaluación del plan. Ahí ya lo hemos dicho en las diapositivas anteriores, el plan se desarrolla mediante el programa y mediante la agenda. Los programas serán aprobados por el decreto del Consejo de Gobierno y las agendas serán aprobadas dentro del sistema estadístico por los órganos colegiados. La evaluación que se hará, pues, tanto de la programa como de la agenda será en el plazo de 6 meses, una vez acabe el periodo de vigencia de dicho programa. Y para el plan se han establecido, pues, 2 evaluaciones, una intermedia en el año 2024 y una en el plazo de un año una vez acabe la vigencia del mismo. En cuanto a las disposiciones, estas son las 6 disposiciones que forman parte del plan. Una disposición adicional única que, bueno, lo que permite es la creación de más de una unidad estadística cartográfica en aquellas consejerías con competencias relacionadas con más de un objetivo específico de información. Una disposición transitoria única que lo que permite o habilita para que las infraestructuras de información y difusión existentes en el plan anterior queden integrados en el objetivo estratégico 3 de la infraestructura interoperable de datos integrados. Y bueno, la típica, alguna derogación normativa, alguna modificación de la ley, que lo que hemos modificado es una competencia que tiene el Consejo Andaluz de Estadística y Cartografía para que pueda emitir informes del plan en un proceso, en un momento distinto al de la finalización del plan, para que esa evaluación intermedia del 2024 el Consejo emita su informe, y bueno, y las típicas del desarrollo reglamentario y la entrada en vigor. Pues bien, vamos, ya con estas 2 diapositivas que me quedan a cabo, por destacar algunos elementos novedosos, yo fundamentalmente la gran novedad son estos objetivos estratégicos y ese anexo 5 que tiene muy desglosado las líneas estratégicas que se intentarán llevar a cabo para el cumplimiento de estos objetivos estratégicos. Y bueno, todo lo relativo a las nuevas fuentes de datos y a la integración de fuentes y sistemas de información, ¿no? Por último, lo que he querido reflejar en esta última diapositiva y que tenéis en la ponencia que está disponible es que toda la documentación que se ha generado en torno al proceso de elaboración y tramitación, pues la tenéis disponible. Por un lado, todos los análisis que hemos hecho en la fase de diagnóstico lo tenéis. A ver si va esto, yo creo que sí. La tenéis en el instituto, en el portal web del instituto, bueno, no sale, en el portal web del Instituto Estadística y Cartografía, en la parte de planificación. Ahí tenéis todos los análisis y que se realizaron en su momento y todo lo relativo a la evaluación intermedia del plan, así como el último borrador, bueno, el último proyecto de ley que fue enviado al Parlamento. Tenéis también todo lo relativo... Antonio, 5 minutos. Sí, ya termino. Me quedan 10 segundos. Todo lo relativo a las jornadas que se hicieron en el instituto relativo a estos aspectos estratégicos del plan, donde ahí tenéis tanto las ponencias que se hicieron como las conclusiones extraídas de cada una de ellas.
Y en cuanto al proceso de tramitación, está todo publicado en el portal de transparencia, donde ahí tenéis todos los informes preceptivos que se han recabado, todos los informes de valoración que hemos realizado y las distintas versiones del borrador hasta el último que se ha enviado al Parlamento. Pues bien, yo espero que os hayáis llevado una ligera impresión de cuál ha sido este proceso de elaboración y tramitación y, bueno, algunos aspectos que están contenidos en nuestro plan, ¿no? Y, como digo, esperemos que en breve se haga ese debate a la totalidad y que, bueno, que al principio, en el primer trimestre, tengamos nuestra ley que nos permita desarrollar todo este tipo de cosas, ¿vale? Sin más, pues un saludo y ahí tenéis mis datos de contacto para lo que necesitéis y relativo a este tema. Muchas gracias. Gracias, Juan Antonio. Muy interesante la exposición. Bueno, pues le damos paso a la siguiente ponencia, el registro de actividades de tratamiento a partir del Registro General de Protección de Datos 2018. Los ponentes son Ursúa Galarza Martínez de Ubago, referente de seguridad, y Jesús Nieto González, referente de seguridad de Leusta. Adelante. Hola, buenos días. ¿Se nos escucha bien? Perfectamente. Buenos días, bienvenidos a la 21ª Jornadas de Estadística de las Comunidades Autónomas. Yo me llamo Ursúa Galarza y junto con mi compañero Jesús Nieto vamos a hablar sobre el registro de actividades de tratamiento a partir de 2018. Y bueno, muchos os preguntaréis por qué hemos elegido este tema, que todavía es desconocido para muchas administraciones públicas y que sin embargo es tan importante. Bueno, el Reglamento General de Protección de Datos vigente es de aplicación obligatoria para todos los Estados miembros desde 2018. Y de ahí surgió el concepto o la piedra angular, el principio del Reglamento General de Protección de Datos, que es la responsabilidad proactiva. Y precisamente la finalidad del registro de actividades de tratamiento, en adelante RAT, se basa en ese principio. Teniendo en cuenta que todas las administraciones públicas tienen la obligatoriedad de implantar el registro de actividades de tratamiento, pues consideramos sumamente importante por lo menos que se tenga claro qué es esto del RAT y cómo podemos implementarlo. En cuanto a la estructura de la presentación, en primer lugar hablaremos grosso modo sobre la normativa en materia de protección de datos, tanto a nivel europeo como a nivel estatal. En segundo lugar, trataré de explicar cómo es el abordaje de la implementación del RAT, del Reglamento del Registro de Actividades del Tratamiento, es decir, la relación entre normativa y herramientas. Y en tercer lugar, mi compañero Jesús Nieto pasará a explicar cómo ha sido la implantación propiamente dicha en nuestros sistemas de información, es decir, en nuestro organismo autónomo, en el Instituto Vasco de Estadística. Finalmente concluiremos la charla pues con unas conclusiones para esclarecer todo y dilucidar un poco las dudas que puedan surgir y dejaremos unos minutos para aquellos y aquellas que quieran hacer preguntas. Antes de nada quisiera decir que pasaré algunas diapositivas rápido porque, bueno, explicar qué es el RAT, qué es el Registro de Actividades de Tratamiento y explicar cómo implantarlo no es tema baladí, es algo que lleva bastante tiempo y, bueno, parece un poco surrealista tener que explicarlo en 20 minutos, pero nuestro objetivo es que al menos os quedéis con la idea de qué es eso del RAT y cómo podéis implantarlo. ¿Y cómo lo hemos implantado nosotros? Aquí voy a haceros una breve introducción a la materia de protección de datos personales, tanto desde el marco, desde el nivel de la normativa europea como desde la normativa estatal. Y para ello voy a explicaros, bueno, muy básicamente, las bases de las fuentes del derecho para
que entendáis por qué el Reglamento General de Protección de Datos prima sobre la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, que es la ley estatal en materia de protección de datos a nivel estatal. También explicaré muy por encima cuáles son los roles en el Instituto Vasco de Estadística en materia de cumplimiento de protección de datos, qué es la responsabilidad proactiva, que ya he dicho que es la piedra angular tanto de la ponencia como del Reglamento General de Protección de Datos, así como del RAT. También nombraré, grosso modo, los principios para el tratamiento de datos y explicaré qué es el RAT, el principio de transparencia y sus implicaciones, así como algunas cuestiones de interés en caso de que el tiempo lo permita. Esta pirámide refleja fielmente y perfectamente cómo el derecho comunitario prima incluso sobre la Constitución española. Por lo tanto, también prima sobre las leyes orgánicas y leyes ordinarias. La ley estatal que tenemos en España en materia de protección de datos, por lo tanto, quedaría en un segundo lugar respecto al Reglamento General de Protección de Datos. Es decir, que ninguna normativa en materia de protección de datos puede contradecir al Reglamento General de Protección de Datos. Aunque es verdad que en ocasiones este reglamento permite a los Estados miembros desarrollar determinadas cuestiones. Aquí, bueno, hemos señalado cuál es la normativa más importante a nivel europeo y a nivel estatal, aunque nosotros no vamos a ahondar en profundidad en todas ellas. Vamos a centrarnos en el primer reglamento de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en el tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. Y también nos vamos a centrar en la Ley Orgánica de Protección de Datos de 2018, que adapta este reglamento que acabo de citar, añade un título de garantía de derechos digitales tema que no vamos a tratar en esta ponencia porque no nos daría tiempo, y también deroga la anterior Ley Orgánica de Protección de Datos de 1999. Y bueno, vemos que hay otro reglamento que, si bien sigue vigente, que es el que desarrolla la ya derogada Ley Orgánica de Protección de Datos de 1999, bueno, no vamos a andar en este reglamento, pero sí que es importante y si tenéis tiempo luego podréis verlo con más detenimiento. Bueno, esto es un poco lo que ya he mencionado. Los roles. Bueno, os preguntaréis quiénes somos los encargados de cumplir con la normativa de protección de datos en el Instituto Vasco de Estadística. Bueno, aquí en concreto, a nivel de acuerdo de gobierno, se acordaron 5 roles. En primer lugar está el responsable de tratamiento, que es el director. El director, bueno, al final es el que se encarga de decidir sobre el tratamiento de los datos personales, y el encargado del tratamiento no deja de ser el hacedor de la operación. Es decir, no se encarga de decidir sobre el tratamiento de los datos personales, pero se limita a tratar esos datos personales por cuenta del responsable del tratamiento. Es decir, por cuestiones técnicas y organizativas, puede delegarle el responsable de tratamiento de datos a través de un contrato. Después está la responsable de medidas de privacidad y la delegada de protección de datos. Aquí sí que me gustaría detenerme un poco y destacar que es la pieza más importante, la pieza angular en materia de cumplimiento de protección de datos. Deciros que el Instituto Vasco de Estadística no tiene propiamente designada o exclusivamente una delegada de protección de datos, sino que la delegada de protección de datos opera a nivel de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Es decir, presta sus servicios a todos los organismos y departamentos del Gobierno vasco. Aunque está adscrita al Departamento de Gobernanza y Autogobierno, al final ejerce sus funciones con plena autonomía y con plena autonomía jerárquica y funcional. Por lo tanto, es bastante importante.
el último rol sería el de referente de seguridad. En el Instituto Vasco de Estadística somos dos, yo y mi compañero Jesús Nieto, y nuestras misiones principales serían prestar colaboración a la DPD, a la Delegada de Protección de Datos, así como hacer un seguimiento de los tratamientos de datos y pues asegurarnos de que la normativa de protección de datos se está cumpliendo en nuestro organismo y si en cualquier momento detectamos cualquier disfunción o anomalía, pues tenemos que levantar la mano y ponernos en contacto con la DPD pues para avisarle de cualquier problema que pudiera surgir. La responsabilidad proactiva, vale. La responsabilidad proactiva, como he dicho, es la piedra angular de la ponencia, es la piedra angular del Reglamento General de Protección de Datos y del RAT, del Reglamento de Actividades de Tratamiento. ¿Por qué? Bueno, la responsabilidad proactiva ha supuesto un cambio de paradigma respecto al anterior Reglamento General de Protección de Datos. Se basa en la cultura del compliance o cumplimiento normativo anglosajón. ¿Qué significa esto? Os preguntaréis. Bueno, ahora no solo somos responsables de cumplir la normativa, sino que tenemos que ser capaces de demostrar que cumplimos esa normativa. Las herramientas que conforman la responsabilidad proactiva, como las veis aquí, son 5, pero nosotros nos vamos a centrar en el RAT, en el Registro de Actividades de Tratamiento. Aunque es cierto que mi compañero mencionará grosso modo qué es eso de la privacidad desde el diseño y por defecto, que engloba la pseudonimización, la minimización de datos, el cifrado, etc. Los principios para el tratamiento de datos. Bueno, no me gustaría detenerme mucho aquí porque el tiempo no nos lo va a permitir, pero sí deciros que no dejan de ser imprescindibles para la correcta implantación del RAT. Sobre todo, bueno, no me gustaría decir que hay un principio más importante que otro, pero la licitud o legitimación sí que es la piedra angular del RAT, porque digamos que si el tratamiento no es lícito, pues no nos sirve de nada. Voy a poner algún ejemplo de alguno de estos principios. Un ejemplo del principio de transparencia y lealtad sería publicar nuestro registro de actividades de tratamiento en la web de transparencia de nuestro organismo autónomo y en la web de la Delegada de Protección de Datos. Un ejemplo del principio de integridad y confidencialidad podría ser establecer claves mediante usuario y contraseñas en los equipos para impedir accesos no autorizados. En cuanto al principio de limitación de la finalidad, pues un ejemplo de una finalidad indeterminada sería señalar que los datos se van a tratar para satisfacer las necesidades del Instituto Vasco de Estadística. No, eso no es así. Los datos tienen que ser determinados, tienen que ser explícitos y tienen que ser legítimos. Después, como he dicho, ahondaré un poquito más o con mayor profundidad en la legitimación, en el principio de la legitimación. Bueno, en cuanto al registro de actividades de tratamiento, esto se define en el Reglamento General de Protección de Datos y en la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, es decir, en nuestra Ley Estatal de Protección de Datos, y nos viene a decir que los responsables y encargados del tratamiento deben mantener el registro de actividades de tratamiento que podrá organizarse en torno a conjuntos estructurados de datos y deberá especificar, según sus finalidades, las actividades de tratamiento llevadas a cabo. Es decir, que se van a estructurar según unas finalidades concretas. En nuestro caso, en el momento en que haya que realizar cualquier adición, modificación o exclusión en el contenido del registro, tenemos que ponernos en contacto con la Delegada de Protección de Datos, porque hay que tener en cuenta que el RAT, el Registro de Actividades de Tratamiento, es un registro vivo, es un registro en constante cambio. Bueno, esto lo dejaré para más adelante. Aquí vemos que hay diapositivas que me voy a saltar porque no nos va a dar tiempo a explicarlas, pero sí que son muy importantes y sería interesante que si tenéis tiempo podáis echarles un vistazo. Bueno, ahora voy a pasar a explicaros
cómo vamos a abordar el cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos a través de guías, herramientas y procedimientos y medidas organizativas y técnicas. También, como ya he mencionado, el Reglamento General de Protección de Datos establece una exigencia mayor en cuanto al deber de informar, que se va a ver plasmado en la información por capas, que luego explicaré. Los pasos para la correcta o para el correcto cumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos son 8, pero nosotros nos vamos a centrar en los 4 marcados en verde. Nuestro objetivo es establecer el registro de actividades de tratamiento. También revisar la legitimación de los tratamientos, revisar la información que se ofrece a los interesados y revisar los procedimientos de ejercicio de derechos. Bien. Aquí tenemos una serie de guías, herramientas y normativas que os van a ser muy útiles para entender cómo implementar el RAT y también pues, para que todo el cumplimiento de esta normativa de protección de datos sea más eficiente. Tanto en esta diapositiva como en la siguiente hemos enumerado cuáles son las medidas organizativas y las medidas técnicas que podéis implantar en cualquier momento en vuestros casos concretos y son de interés. A nosotros nos han sido muy útiles y de hecho hemos logrado implantar el RAT, creemos que de forma satisfactoria. Bueno, aquí llegados a este punto, voy a tratar de explicar quién, cuándo, dónde, cómo y sobre todo qué se informa. Se informa a través de capas. La primera capa sería la información básica y la segunda capa sería la información adicional. ¿Quién informa? ¿Quién es el encargado de informar? El responsable del tratamiento. ¿Cuándo se debe informar? Bueno, aquí deberíamos hacer una distinción. Si los datos se obtienen directamente del interesado, se recabarán, o bueno, se deberá informar, mejor dicho, en el momento en que se solicitan los datos y previamente a la recogida del registro. Y cuando no se obtienen del propio interesado, siempre antes de un mes desde que se obtuvieron los datos personales, antes o en la primera comunicación con el interesado, o antes de que los datos, en su caso, se hayan comunicado a otros destinatarios. ¿Dónde se debe informar? Prácticamente en todas partes donde haya datos personales que se dirijan a los interesados. En entrevistas telefónicas, en formularios en papel, en nuestro caso, en todas aquellas encuestas que vayan dirigidas en cartas, formularios en papel, como hemos dicho, datos de actividad personal, datos de sensores, registros de aplicaciones móviles, navegación o formularios web, etc. ¿Cómo se debe informar? A través de un lenguaje claro, de un lenguaje sencillo, de forma concisa, transparente, inteligible y, por supuesto, tiene que ser de fácil acceso. Se debe presentar la información de fácil acceso. Es decir, que hay que dejar un poco de lado esos términos técnicos que tanto nos gustan a los juristas o a los abogados, porque aquí se trata de que los interesados se enteren de los datos que se están tratando. Como he dicho, bueno, el RAT es la base de la transparencia o del deber de transparencia que exige la normativa de protección de datos, pero la normativa de protección de datos no se queda satisfecho con eso, sino que digamos que nos exige requisitos adicionales en cuanto a la necesidad de información. Y para ello, las autoridades de protección de datos recomiendan implantar... Ursúa, perdona, te queda poquito para los 20 minutos, por si quedaba Jesús por hablar. De acuerdo. Los informáticos somos rápidos, no te preocupes. Vale. Entonces, como decía, las autoridades de protección de datos recomiendan implantar un modelo de información por capas o niveles. La información básica será el primer nivel, donde se presentará la información de forma resumida, y la información adicional será un segundo nivel, donde se presentará la información ya de forma mucho más detallada. Aquí tenemos un ejemplo de lo que sería la primera capa. Lo importante es saber qué debe contener la primera capa, lo tenéis aquí en azul. Y sí que me gustaría hacer hincapié en la información adicional, y es que
se puede añadir un hipervínculo que nos redireccione a la segunda capa, para que no quede demasiado tostón, digamos. La intención es que en la primera capa se describa todo de forma muy concisa, o sea, muy breve, y en la segunda capa ya se detalle todo con mayor precisión. Aquí me gustaría explicar un poquito qué es eso de la legitimidad. ¿Por qué? Porque al final el artículo 6 del Reglamento General de Protección de Datos nos dice que el tratamiento solo va a ser lícito si se cumplen una serie de condiciones. Y esas condiciones son que el tratamiento se base en la ejecución de un contrato, en el cumplimiento de una obligación legal, en la misión en interés público o en el ejercicio de poderes públicos, en el interés legítimo del responsable, el interés legítimo de un tercero y en el consentimiento del interesado. Es verdad que el consentimiento en las administraciones públicas es algo que prácticamente no se va a ver. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que estamos en el Instituto Vasco de Estadística y la mayoría de encuestas son de obligado cumplimiento. Como veis aquí puesto en rojo, la obligación o no de facilitar datos y consecuencias de no hacerlo, que es algo que se suele detallar en la legitimación. Y bueno, esto sería lo más importante. La verdad es que es algo que estaría bien estaría bien que os detuvierais en eso más adelante, porque nosotros no vamos a tener tiempo de hacerlo. Este es un ejemplo del deber de informar en una encuesta y como veis aquí hemos añadido un hipervínculo. Esta sería la primera capa, donde se añade una información básica y aquí hemos añadido un hipervínculo para que el interesado pueda redirigirse a la segunda capa y ya encontrar la información mucho más detallada. El responsable del tratamiento también está obligado a informar al afectado sobre los medios a su disposición para ejercer los derechos que les corresponden. Y esos medios deben de ser fácilmente accesibles. Estos derechos los tenéis enumerados tanto en la normativa europea como en la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales. Por lo tanto, no voy a pasar a definirlos, pero sí que voy a deciros que cuando se tratan los datos personales de una persona, esta tiene que saber cómo ejercerlos y deciros que desde el 2018 se les denomina derechos ARCOPOL. Me hubiese gustado hablar de otras cuestiones que también son importantes, pero el tiempo no nos lo va a permitir. Me gustaría que le echarais un vistazo cuando tengáis tiempo. Y ahora mi compañero Jesús Nieto va a pasar a explicar cómo hemos implementado el registro de actividades de tratamiento en nuestro Instituto Vasco de Estadística. Bueno, buenos días. Después de esta breve introducción de mi compañera, pues no, pensaréis que todo se ha hecho muy rápido, lo tenemos claro, ha sido relativamente fácil. Pues bueno, pues no ha sido así. Al final lo que se ha seguido es un proceso relativamente largo. Al final nosotros lo enfocamos siempre con dos patas. Un modelo que aquí hemos representado de forma genérica como PDCA, o sea, planificar, hacer, verificar y actuar. Y luego otra pata con un proceso de estandarización. Es decir, en el primero intentamos implantar el proceso de turno de una manera, por partes, por decirlo así, de una manera, un sistema de mejora continua. Este se usa mucho, sobre todo en sistemas de implantación de la seguridad. Y por otra parte, intentamos que eso que vamos implantando lo vayamos estandarizando. Entonces, aquí os hemos representado un poco cómo hemos hecho pues, un primer ciclo, que es el que ha venido hasta hace muy poquito, y ahora acabamos de implantar una segunda versión del RAT hace 2 semanas escasas, que ha sido un poco el final del segundo ciclo. Y ahora empezaremos un tercer ciclo porque todavía nos quedan cosas. O sea, parece que es relativamente fácil implantarlo, pero al final siempre eliminamos cosas del objetivo del ciclo y se nos van quedando para otro. Nos vamos centrando en otras partes o nos va comiendo el tiempo. Entonces, un poco hemos hecho los 2 primeros ciclos y estamos intentando estandarizar para que todo ese trabajo que hemos hecho no se nos quede desactualizado y no se nos quede ahí en el tintero y esté todo bien.
El plan de implantación. Dentro del plan de implantación, en el primer ciclo, la verdad es que pensábamos hacer una versión... 2 minutitos quedan. Pensábamos hacer solo una versión 0, es decir, como somos bastante eficientes y recicladores, dijimos, va, punto de partida, la declaración de ficheros del antiguo LPT, de la LPT del 99, del reglamento, hicimos una versión RAD.0, donde viene fichero, cambiamos y ponemos actividad, pero eso pues no bastó. Eso nos generó una versión 0, pero esa versión tuvimos que ir agrupándola y tuvimos que meter nuevas partes, como podemos ver. Y en los siguientes ciclos, pues intentamos meter lo que es la parte de protección de datos por defecto y desde el diseño. En la V0, al hacerlo, listamos los ficheros de datos, los agrupamos por tratamientos generales e incluimos una actividad de tratamiento de producción estadística que previamente en la LPD antigua nos permitían no declarar los tratamientos estadísticos oficiales, pero ahora necesitábamos declararlos. Y obtuvimos, pues esto, una primera versión de RAD, pues que no era suficiente, nos faltaban algunas cositas, entonces empezamos a verificar que las bases jurídicas fueran iguales, que las legislaciones aplicables fueran iguales en todas las actividades de tratamiento, creamos un pequeño modelo de recogida estructurada de los datos para la producción estadística, que era la parte que nos faltaba. Al final esto, en un principio, fue solo un Excel, que se lo íbamos dando a los distintos responsables, y luego verificamos que todas las actividades declaradas pudieran contener todas nuestras aplicaciones y todos nuestros tratamientos. Y posteriormente ya se propone a la Delegada de Protección de Datos su publicación. Pues hubo una serie de ajustes, se retrasó en el tiempo y todo esto pues, se hizo pues, antes del verano del 2019. Este es el RAD que mandamos a publicar y que ha estado vigente pues, 2 años. Y luego, mientras estábamos en este RAD, sí que comprobamos que teníamos un problema con las cláusulas informativas, sobre todo en las cláusulas informativas de la producción estadística. Teníamos en el RAD solo una actividad de producción estadística, pero las cláusulas informativas, si queríamos ser claros, teníamos que detallarlas uno a uno. Entonces ese fue uno de los grandes problemas que al final tuvimos que declarar todas las operaciones estadísticas en el registro de actividades de tratamiento si queríamos automatizar la generación de las cláusulas informativas. Entonces ahí cogimos esa parte más otra parte de correcciones que hubo de una serie de auditorías y de peticiones internas y lo que hicimos fue generar el RAD V2, que es el que acaba de terminar. Se desdoblaron una serie de actividades por un tema de consentimientos que necesitábamos, se creó una nueva actividad que no habíamos recogido y verificamos de vuelta todo el proceso y generamos el RAD V2, que es el que tenemos actualmente publicado en la página de Gobierno Vasco. Luego estaría la privacidad por defecto y desde el diseño, que esto, bueno, lo voy a pasar rápido porque es animar a la gente a que desde el diseño de las operaciones estadísticas... Ya estamos pasados de tiempo, Jesús. Sí. Bueno, lo único resaltar en medio minuto que al final merece la pena perder tiempo en tener el registro de actividades de tratamiento bien declarado porque nos puede servir de base para automatizar muchos procesos posteriores. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Ursúa, gracias, Jesús. De verdad que es un tema bastante complejo, lo han explicado muy bien y las preguntas tenemos varias en el chat, pero lo haremos al final de la otra ponencia, ¿vale? Gracias. Bueno, pues llegamos a la última ponencia de esta mesa de hoy, que se titula Régimen de Gobierno y Analítica de Datos del Sistema Estadístico de Canarias, y el ponente es Alberto González Llanes. Adelante, Alberto. Buenos días. ¿Se ve la pantalla compartida? Supongo que sí, ¿no? Sí, perfectamente. Estupendo. Bueno, buenos días, compañeros y compañeras. El trabajito que vamos a presentar ahora es un trabajito que todavía tenemos en marcha, que estamos desarrollando, que es intentar articular el régimen de gobierno y analítica de datos dentro del sistema estadístico de Canarias, ¿no? Que esperamos que se termine configurando en un decreto dentro del sistema jurídico canario, ¿no? Un momentito. A ver si... no, ahí vamos. Los apuntes o el índice que vamos a tener
o que vamos a abordar es una primera revisión, quizás un poco aburrida, jurídicamente, de revisión jurídica de competencias en gobierno y análisis de datos del sistema estadístico de Canarias. Por otra parte, intentar enmarcar o entender bien el problema y finalmente pues un acercamiento a la propuesta de solución con la que estamos intentando abordar. Pues el primer punto, con respecto a dimensiones y competencias de la estadística pública canaria en el gobierno y analítica de datos, pues empezamos por el Estatuto de Autonomía. Tenemos un nuevo estatuto del año 2018 que en el artículo 122 pues, da competencia en materia exclusiva sobre estadística a la comunidad autónoma, estadística para sus propios fines, la planificación estadística, la creación y la gestión y la organización del sistema estadístico propio, que incluye, y esto es una novedad, el análisis masivo de datos y la revisión continua de indicadores sociales y económicos. Digo que es una novedad porque incluye ya la analítica de datos como competencia, explícitamente como competencia del sistema estadístico de Canarias. En definitiva, si fuéramos revisando las diferentes competencias que tenemos en materia de gobierno de datos, pues en primer lugar, evidentemente, tenemos competencia en gobierno de datos para fines estadísticos. Esto está en la Ley 191 de Estadística de la Comunidad Autónoma y también en el decreto del Plan Estadístico de Canarias. Y básicamente, tanto en la ley como en el decreto, se centran en la necesidad de tener un hub de datos para fines estadísticos, o sea, un concentrador de datos que tiene que centralizar, conservar, ordenar, inventariar, custodiar y difundir todos los datos para fines estadísticos, y eso se concreta en el decreto del plan estadístico con la constitución de lo que llamamos la infraestructura de datos y metadatos estadísticos de Canarias, que pretende precisamente incluir estos elementos, ¿no? Entre ellos, la configuración de un espacio de datos únicos y de metadocumentación de todos los datos para fines estadísticos, y a su vez la conformación de servicios únicos y centralizados de difusión y aglutinamiento de toda la información estadística de la comunidad autónoma, o por lo menos del gobierno de Canarias, ¿vale? Con respecto a datos administrativos, también la Ley 191 de Estadística de la Comunidad Autónoma de Canarias, también el decreto del Plan Estadístico, pero también el Real Decreto del Esquema Nacional de Interoperabilidad nos asigna competencias diversas, ¿no? La competencia de poder acceder, la competencia de almacenar los datos administrativos para fines estadísticos, la competencia de normalizar tanto semánticamente como en instrucciones a la captura de datos administrativos para su uso posterior para fines estadísticos o analíticos, la competencia de integrar los datos administrativos para fines analíticos, la competencia de georreferenciar todos esos datos para fines analíticos, pero también la competencia de poder ceder los datos administrativos reconvertidos en su naturaleza jurídica de datos administrativos a datos estadísticos para poder cederlos para fines analíticos o estadísticos. Y también configura el decreto del plan estadístico, pues el sistema de datos integrados, como uno de los instrumentos que debe facilitar precisamente todas esas competencias con respecto al acceso de datos administrativos y otras nuevas fuentes. En evaluación de políticas públicas, pues también se nos asigna competencias. La Ley 191 de Estadística de la Comunidad Autónoma constituye la figura del estudio estadístico con el objetivo de ser el instrumento que permita la evaluación de planes, programas y políticas del Gobierno de Canarias y de la Comunidad Autónoma. Estudios que se pueden realizar por interés propio o en colaboración con otras consejerías. Por su parte, la Ley de Transparencia acceso a la información pública, tanto la estatal como la autonómica, asigna competencia en materia de transparencia. En el caso de la Ley Canaria, el artículo 33, nos indica que tenemos que desarrollar actividad estadística que permita la evaluación de la satisfacción y calidad de los servicios públicos. Por lo tanto, hay una parte ahí también de analítica de datos incluido en la evaluación de políticas públicas, ya tanto en la ley estadística como en las diferentes leyes de transferencia y acceso a la información. Con respecto a la apertura y reutilización, evidentemente, de datos, evidentemente la ley de estadística habla de la publicidad de los datos, como prácticamente todas las legislaciones
estadística a escala internacional y nacional. Por su parte, el reglamento de protección de datos que antes comentaban los compañeros del Eustat, pues, tiene 44 menciones con respecto a la estadística, hace 44 menciones a lo largo de todo el reglamento, y además tiene un artículo dedicado a la estadística pública, bueno, a la estadística en su conjunto, que es el artículo 88, si no recuerdo mal, que prácticamente lo menciona para crear excepcionalidades con respecto a la estadística, artículo que se desarrolla luego en la ley española, en el artículo 25, excepcionalidades con respecto al ejercicio de derechos ciudadanos con respecto a la protección de datos, ¿no? Y además, muchas veces se habla de la protección y no olvidamos de la última parte, ¿no? Y la libre circulación de ellos, ¿no? Porque parece que la cultura jurídica en este país es más de protección, no de libre circulación. El título es de libre circulación y también de protección de datos. En ese sentido, el reglamento de protección de datos personales se complementa con este reglamento que tengo ahí, el del 2018, que habla del marco para la libre circulación de datos no personales en la Unión Europea, que también insiste en la necesidad de la reutilización de los datos estadísticos a escala europea, ¿no? Finalmente, en este momento, y por eso lo tengo en gris, está en discusión el reglamento relativo a la gobernanza europea de datos, que introduce en su título primero un elemento fundamental, que es la posibilidad de la reutilización de datos protegidos por algún tipo de confidencialidad dentro de las administraciones públicas. Y dentro de esa relación de datos habla de los datos sujetos a secreto estadístico o confidencialidad estadística. ¿Eso qué quiere decir? La posibilidad de reutilizar datos para fines estadísticos, datos con carácter confidencial para otros fines, no para fines científicos como ya se están contemplando pues, en la legislación europea y en algunas legislaciones autonómicas, incluso en la nacional, ¿no? Sino incluso para otros fines que no sean los científicos, ¿no? Entonces, y además se establecen los diferentes artículos que deben, o las diferentes dimensiones que se deben contemplar a la hora de facilitar esa reutilización, ¿no? Se incluyen ahí otros datos, pues los sujetos a secreto industrial y otra serie de datos, ¿no? En definitiva, pues tenemos una serie de competencias en materia de gobierno y gestión de datos dentro del sistema estadístico, ¿no? Enmarcando el problema, pues tenemos eso, una serie de competencias sobre gobernanza y analítica de datos para simplificar, y esto, aunque parezca una evidencia, bueno, en este espacio, ¿qué somos las oficinas estadísticas? No somos más que, en principio, fábricas de datos, en principio, ¿no? Que capturamos datos de diferentes fuentes, administraciones públicas, hogares, comercios, personas, los procesamos, los tratamientos, hacemos casi a veces de gran mano y convertimos esos datos capturados en nuevos datos, convertimos esos datos en información o convertimos esos datos en conocimiento. En definitiva, y para ajustar los términos en los que estamos, pues una oficina del dato, una oficina estadística, es una oficina productora de datos, pero también una oficina, tal como está en este momento la estadística, el sistema estadístico canario, pues una oficina de analítica de datos. Debemos contemplar esas dos dimensiones. Habitualmente teníamos el rol de productora de datos, se nos incorporan nuevas dimensiones que habría que abordar en su regulación y en su gestión, que es la parte de analítica. Es un proceso en el que estamos en el instituto de pasar de una industria de datos a una industria, a una organización de servicios de analítica de datos, ¿no? Los datos como servicios, como aparecen en algunas partes. Todo eso pues, significa que tenemos diferentes datos en una arquitectura de datos compleja con diferentes entornos. Este es el esquema simplificado de la arquitectura de la infraestructura de datos y metadatos estadísticos de datos con diferentes entornos, entornos de captura, entornos de procesamiento, entornos de analítica, entornos de difusión, entornos de almacenamiento, con diferentes niveles dentro del almacenamiento, niveles de información cartográfica, niveles de microdatos, niveles de macrodatos, datos privados, datos públicos, que a su vez tienen diferentes dimensiones sobre las que tenemos que trabajar, ¿no? No solo la protección de datos, esquema nacional de seguridad, marco de interoperabilidad, una serie de elementos
que hay que considerar, ¿no? Y que a su vez hay que gestionar. ¿Quién es el dueño de cada dato? ¿Quién dice que se debe hacer? Aquí los datos van pasando de ciertos niveles de estado de madurez, desde datos en crudos hasta datos estadísticos de explotación estadística o de datos que se difunden públicamente, en el caso de microdatos, datos para fines científicos. O sea, hay una cierta complejidad que en general nos genera ciertos niveles de quebradero de cabeza a la hora de la gobernanza y la gestión de esos datos. En ese sentido, a su vez, nos surge otro nuevo problema. ¿Quiénes son los ojos? Cuando hablamos de analítica de datos, ¿quién tiene que hacer analítica de datos dentro del gobierno? ¿Con qué perfiles? Cualquier departamento productor de datos o dentro del sistema estadístico es el que debe hacer analítica de datos. Se pueden incorporar nuevos agentes que no son necesariamente parte del sistema para configurar esa analítica de datos. Cuando hablamos de analítica de datos, hablamos del ojo hacia afuera solo, o sea, hablamos de intentar capturar la realidad política, económica, social, demográfica de nuestra sociedad, o hablamos también de los ojos hacia adentro, eso que quiere decir la monitorización de las políticas públicas. O sea, hay un debate importante al respecto de la gestión de los datos y en la analítica de datos, ¿no? Posiblemente como consecuencia pues, de la incorporación de lo que viene a ser las organizaciones basadas en datos o incluso el Business Intelligence aplicado a la administración pública. Esto habrá también que aclararlo, los perfiles y las funciones, ¿no? Y si eso es parte de la actividad estadística pública, porque además, si fuera parte de la actividad estadística pública, tiene una cierta prebenda y una cierta responsabilidad. Las prebendas vienen determinadas desde la Ley 191 hasta los reglamentos de protección de datos y las responsabilidades también vienen marcadas en ese marco legislativo, ¿no? Entonces habrá que aclarar muy bien qué es esto de la analítica de datos y cuál es su función, ¿no? Si las analíticas son públicas, si no son públicas, si son abiertos, si son confidenciales. Esto habrá que también definirlo y gestionarlo. Pues, ¿cuál es nuestra solución para todo esto? Pues, en principio, plantear una estrategia de gobierno del sistema estadístico de Canarias, entendiendo el gobierno como todos los instrumentos de política, planificación, directiva, estructura orgánica, distribución de responsabilidades, la posibilidad de colaborar en todos los niveles de la organización, tanto estratégico, táctico como operativo, para que quede claro en todo momento quién, qué y cómo se hacen las cosas en materia de gobierno y de analítica de datos. Para eso tenemos algunas referencias ya europeas. Está la propuesta del Gobierno de Datos y Políticas de Datos de la Comisión Europea, que por una parte establece ya los diferentes roles o marcos de los agentes que tienen que participar o de los roles que tienen que participar en la gobernanza de datos, tanto en la escala estratégica como en la escala técnica, como en la escala operativa o ejecutiva, y también ellos plantean algunas políticas básicas a tener en cuenta, ¿no? De gestión de datos, interoperabilidad estándar, calidad de datos o protección y seguridad de la información. Como decía, establecen diferentes roles a escala de la Comisión Europea, a escala operacional, a escala táctica o a escala estratégica, roles tanto personales como de carácter colectivo o sí, de carácter colectivo, ¿no? Por ejemplo, en nuestro documento ya planteamos un marco normativo de 4 niveles, además siguiendo los planteamientos que se hacen en el Esquema Nacional de Seguridad, una distribución normativa a 4 niveles, donde en el tercer nivel contemplamos las políticas que se deben desarrollar dentro del reglamento, dentro del régimen de gobierno. A título enumerativo, pues tenemos eso, la política de gestión de datos, la política de calidad de datos, la política de interoperabilidad de datos, la política de integración de datos. Estoy siguiendo un poquito más o menos el planteamiento de transparencia que hace la Oficina Estadística de Nueva Zelanda y de Australia al respecto, la política de ética de datos, esto siguiendo por los planteamientos que se están haciendo ahora a escala europea, que lo teníamos unida a la política de protección de datos, pero la gente que tenemos contratada en Derecho Digital nos recomiendan que lo separemos, la política de seguridad de la información, la política sobre apertura, compartición y reutilización de datos, o la política de inteligencia basada en datos. O sea, estas son las que tenemos ya enumeradas y todas ellas
tienen un marco común de componentes, entre ellos la RASI, ¿no? A su vez, también nosotros tenemos definidos ya los diferentes agentes que participan dentro del régimen de gobierno, pues a escala estratégica, a escala técnica o a escala ejecutiva u operacional, ¿no? Con respecto, tenemos muchas más cosas ya desarrolladas y escritas con respecto a la parte de gobierno de datos, pero como tenemos solo 20 minutos, tampoco quería extenderme demasiado, ¿no? Con respecto al análisis masivo de datos, pues en primer lugar teníamos que definir qué es esto del análisis masivo de datos. Lo estamos incluyendo como una actividad estadística más, por lo tanto sus resultados deben ser datos agregados, pero como novedad incluye la posibilidad de generar modelos o algoritmos basados en datos. El análisis incluye una finalidad analítica de carácter descriptiva, de carácter de diagnóstico, de carácter predictiva o de carácter prescriptiva. Estas suelen ser las famosas clasificaciones de la analítica de datos. Y a título enumerativo también, o enunciativo, se incluye pues, para fines científicos, la evaluación y microsimulación de políticas públicas, la elaboración de modelos económicos, demográficos, sociales o ambientales, el entrenamiento o validación de algoritmos de perfilado, predicción o de inteligencia artificial, así como actividades de similar naturaleza. O sea, se nos abre un abanico amplio de competencias dentro del análisis masivo de datos como consecuencia del artículo 122 del Estatuto de Autonomía, y aquí estamos mediante el reglamento, mediante el régimen de gobierno, intentando concentrar o especificar a qué nos referimos con esto, ¿no? El problema de la analítica de datos, además, es quién hace qué, lo que decíamos antes, qué agentes hacen esto. Ahí, como referencia, tenemos al menos dos. Por una parte, las alianzas que ha montado la oficina, el CBS, la Oficina Estadística de Holanda, con las grandes urbes de Holanda, constituyendo los Urban Data Center, donde hay transmisión de información y de datos en un sentido y en otro con un objetivo analítico. Ahí se incluye incluso la posibilidad de que los data centers incorporen o transmitan datos y analítica al CBS, por ejemplo, de IoT, y toda la estrategia de IoT del CBS está encaminada o desarrollada bajo esas alianzas, pero sobre todo nos parece interesante el modelo australiano. ¿Por qué? Porque configura a las oficinas estadísticas como las responsables de la integración de diferentes fuentes administrativas, no solo administrativas, sino diferentes fuentes de datos que configuran diferentes conjuntos de datos integrados, y estos conjuntos de datos integrados se ponen a disposición de diferentes unidades analíticas constituidas expresamente, ¿no? Desde una unidad central, un hub de análisis de datos, que ya, si bien participa la Oficina Estadística Australiana, es mucho más amplia, y después diferentes oficinas o unidades analíticas dimensionadas pues, para economía, para problemas sociales, para el empleo. La idea que ellos plantean no es constituir una unidad por ministerio, sino unidad por problema, unidades analíticas por problemas o por grandes dimensiones analíticas, configurando o llevando allí de forma cooperativa a diferentes analistas dentro de gobierno. Este puede ser un modelo muy interesante, que es el modelo DIPA de integración y analítica de datos dentro del modelo australiano, y que creemos que se podría hacer como un elemento de referencia. En definitiva, ¿qué estamos incluyendo en este momento dentro del régimen de gobierno y analítica de datos? Pues por una parte, toda la parte de gobierno del sistema estadístico de Canarias y su rol en el régimen de gobierno y analítica de datos, incluyendo, por ejemplo, la estrategia de datos como un instrumento que se debe incluir dentro del plan estadístico. La estrategia de datos es uno de los elementos que también se está definiendo dentro de todos los sistemas... 5 minutitos, Alberto. Ok, ya voy a acabar, ¿vale? Dentro de todos los sistemas administrativos,
dentro de todos los gobiernos. ¿Qué es esto, la estrategia del dato? Pues la estrategia de datos para fines estadísticos y analíticos debería estar o ser parte del plan estadístico y desarrollarse a través de los programas. El sistema de gobierno de datos, con los diferentes agentes que constituyen el gobierno de datos, la organización del gobierno de datos, las directrices, aquí se incluye el cuerpo normativo, se incluyen las políticas, se incluyen los desarrollos de los instrumentos de calidad y la descripción de las diferentes políticas de activos y normas técnicas, o sea, instrucciones para elaborar políticas y normas técnicas. Se gestiona toda la parte de la infraestructura de datos como hub de datos, gestionada por el ISTAC. Por eso hablamos de naturaleza y gestión de datos, de derechos de acceso, del centro de datos y nodo de interoperabilidad, de la infraestructura de datos y metadatos estadísticos, del sistema de datos integrados. Por otra parte, hay un bloque con respecto al análisis masivo a inteligencia de datos e inteligencia de gobierno, su naturaleza y clasificación, la organización del sistema de inteligencia de gobierno y las directivas o las directrices para hacer analítica de datos. Y finalmente se articula el uso de datos protegidos por secreto estadístico, reutilización de datos protegidos. Incluimos en esta reutilización el acceso a datos confidenciales para fines analíticos que ya está planteando el reglamento de gobernanza de datos a escala europeo, incluyendo ahí la posibilidad de laboratorios seguros de datos y el uso de datos pues, para fines científicos, para la elaboración de algoritmos de cualquier tipo, inteligencia artificial, lo que fuese, ¿no? Y además el registro de agentes sujetos al secreto estadístico que incluye, desde que accede a datos confidenciales, pues la posibilidad de reutilizarlo para otros fines que no fuesen los puramente estadísticos que se plantearon en su captura inicial, ¿no? Pues nada, un poco más al respecto. Ya yo creo que he sido puntual, o lo he intentado, he ido un poco rápido. Muchas gracias, Alberto. Sí, nada, muy interesante la ponencia. Tenemos mucho reto por delante, ¿no? Ahora me imagino, sobre todo en la parte de reglamento de gobernanza de datos y lo que acabas de terminar con el laboratorio seguro de datos. Pero bueno, pues nada, empezamos entonces el turno de preguntas y respuestas a través del chat, no del chat, perdón, de donde está preguntas y respuestas, y yo las voy leyendo en alto y los ponentes los van contestando, ¿vale? Bueno, aquí ya tenemos dos, de José María Alba Bautista, a Leustat, a tanto a Usa como a Jesús. Las leo. ¿No pensáis que es inadecuado que sea el director de la oficina el responsable de tratamiento cuando tanto el Reglamento General de Protección de Datos como la ley le asignan tareas netamente ejecutivas y poco institucionales? Bueno, en realidad es un acuerdo del Comité de Gobierno y nosotros pensamos que el tema viene un poco porque el cumplimiento de la protección de datos personales siempre lleva un poco el San Benito de que es una tarea lateral, que no es fundamental, que no es una parte de nuestro negocio y se considera que el tiempo que le dedicamos impide un poco el desarrollo de los trabajos que verdaderamente necesitamos poner en marcha. Entonces, el Consejo de Gobierno, nosotros pensamos que lo que ha hecho es, al nombrar a los directores responsables, es ¿cómo decirlo? Fomentar su interés en que este área pues, se lleve a cabo y simplemente se implante correctamente todas las medidas para analizar el cumplimiento. No creemos que vaya mucho más allá. Al final, ser responsable es que todos los ejercicios de derechos van a ir nominalmente contra el director. Entonces, bueno, sí que es una carga, pero bueno, fomenta su interés. Pero bueno, viene por ese acuerdo de gobierno, es decir, no había mucho que objetar por parte de los directores. Vale. Bueno, José María también tiene otra pregunta. No sé si José María tiene algo que comentar, lo puede ir diciendo, ¿vale? La siguiente sería, ¿no encajan más sus funciones en el perfil de su director, puesto que tenéis en vuestras oficinas? En realidad, a las subdirectoras o a las subdirecciones se les encarga más concretamente labores más técnicas, como son la responsabilidad de las medidas de privacidad. Entonces, pues no creemos que encajen más las funciones en el perfil de subdirector. Y en nuestro caso, las cosas
han funcionado, de momento están funcionando bastante bien, tal y como lo estamos haciendo. Gracias, Ursula. ¿Alguna pregunta? ¿Nadie? Yo tenía para la primera ponencia, con Antonio, tenía 2 preguntitas. Bueno, primero que al final, como terminamos tan rápido, no pudiste decir bien dónde estaba publicado. Si quieres comentarlo si no está todo publicado, lo podemos ver un momento. Sí. Y después, me llamó la atención de las evaluaciones intermedias. Si para ustedes era fundamental hacer esa evaluación intermedia del plan para poder guiar o recondicionar todo el plan, ¿no? Si les ha ayudado, les ha aportado y la dificultad que he tenido en esa parte, en esa evaluación. Sí, vamos, ahora os comparto la pantalla donde está toda la documentación. En cuanto a la evaluación intermedia, lógicamente nos ayuda bastante, ¿no? Porque, bueno, de hecho, lógicamente cuando vas a hacer un nuevo plan, pues tienes que saber algo de cómo va el que llevas, ¿no? Nosotros, como hacemos las evaluaciones de cada programa, si se hacen anualmente, bueno, pues esa evaluación intermedia no era más que una síntesis de esas evaluaciones anuales que se han ido haciendo, pero ya un poco viendo esa evolución de cómo han ido las necesidades de información, saber cuáles han quedado sin cobertura, que no se han hecho actividades para satisfacerlas, cuáles han sido totalmente cubiertas. Pero bueno, al final, ya te digo, las necesidades se han heredado, no se ha quitado ninguna del anterior plan, las necesidades de información, en eso que decía de que al final pues son necesidades continuas en el tiempo, ¿no? Porque se satisfagan no quiere decir que se han satisfecho en el plan anterior y ya dejan de tener, digamos, vigencia en este nuevo plan, ¿no? Entonces sí que nos sirvió bastante pues hacer ese estado de situación de cómo nos encontrábamos en ese momento para encaminar el nuevo proceso de elaboración del plan, ¿no? Ya acabamos de hacer, bueno, lo hemos terminado, lo tienen que aprobar los órganos colegiados, esa evaluación del plan completo, de completar con esas anualidades después del 2019 lo que hemos hecho en estos 2 últimos años, porque esa evaluación del plan la tenemos que enviar al Parlamento también, ¿no? Nuestra ley nos dice que cuando evaluamos el plan tenemos que enviarla al Parlamento, ¿no? Y lógicamente nos ha servido muchísimo todos los instrumentos de estratégico que hay a nivel nacional e internacional, ¿no? Los grupos de alto nivel de Naciones Unidas, donde veía por dónde iba toda la estadística y la cartografía, porque ya había todo lo relativo a Big Data, había metodología ya incluso para lo de tratamiento de datos de móviles. O sea, hay muchísima información y eso es lo que nos llevó más tiempo de analizar todo lo que queríamos analizar. No teníamos ni tiempo para analizar todo el material que teníamos, ¿no? Y esos cuestionarios que hicimos, que enviamos a departamentos de la Junta, donde empezamos a detectar necesidades nuevas que no teníamos en el plan anterior, algunos aspectos clave y bueno, y todo lo que al final ha tenido repercusión, como todo lo que ha contado Alberto, ¿no? Todo lo de la directiva de reutilización, todo lo relacionado con estos nuevos métodos, ¿no? Entonces hemos intentado, ¿no? De hecho, Alberto ha estado con nosotros y cosa que agradezco desde aquí porque él para nosotros también es un referente y en este tipo de cosas pues nos ayuda bastante. Y bueno, al final es intentar poner en un documento pues, todo aquello que hoy en día está en nuestro haber habitual, ¿no? Todo lo de las nuevas fuentes de datos que ya se está haciendo mucho y que lógicamente tienen que formar parte de esa actividad estadística oficial, aunque en un primer paso sea como actividades experimentales y que luego intentemos cumplir todos los requisitos que deben de cumplir una estadística oficial. Y en definitiva, pues el proceso de elaboración ha sido un proceso amplio, participativo y bueno, la verdad es que estamos contentos
con el plan, con el documento que tenemos, veremos a ver cómo cambia en esta tramitación parlamentaria. Y bueno, al final es muy ambicioso Sí. y esperemos que ese horizonte temporal que nos dé, pues tengamos tiempo para llevarlo a cabo, ¿no? De hecho, tenemos montado ahora mismo, estamos en periodo de licitación de una oficina técnica que nos ayude a la implantación de todo esto, ¿no? Veremos a ver si lo logramos, ¿no? Es nuestro gran reto. Y ahí en la oficina técnica, que bueno, también van a tener lo que comentabas de la calidad integral para la evaluación de todos los procesos. Sí, bueno, la oficina técnica en verdad, pues fundamentalmente va a tener la labor de asesoramiento técnico en todo lo relacionado con el plan. Por eso somos muy ambiciosos en esa oficina técnica, pues van a tener que tener un perfil muy variopinto, digamos, ¿no? Muy multidisciplinar, ¿no? Porque hay desde temas informáticos a temas de gestión, incluso de los grupos de trabajo y demás. Y lógicamente hicimos una primera puesta, digamos, en licitación, que no se presentó ninguna empresa, pero creemos que fue porque pilló el periodo de verano y que no pilló a tiempo. De hecho, han contactado algunas empresas con nosotros que cuando se han leído el plan nos han dado la enhorabuena, ¿no? La cuestión es a ver si se animan a que nos echen una mano en implantarlo, ¿no? Entonces, bueno, estamos a la espera. En cuanto a la documentación, pues sí, gracias. Mira, es que antes le digo, como estaba compartiendo... Sí, un minutito para dar y ya seguimos con Sí, para decir dónde tenéis toda la documentación que se ha generado, voy a compartir pantalla y me voy a ir le doy a compartir. Mira, a ver si esto va. Vale, está dentro del instituto. Sí, si no voy a entrar, podéis compartir pantalla, es que, ¿cómo salgo? Pantalla completa, a ver, de pantalla completa, vale. Voy a acceder por aquí, yo creo que a lo mejor ahora. Si no, os lo digo, os lo enseño in situ donde está la página del instituto, pero a ver si puedo. Sí, no te preocupes, yo lo creo que ahí lo que veo, a ver, lo que veo, Juan Antonio, es... Ay, sí, se fue. Estáis viendo ahora, espérate, es que no lo veo aquí al acceder a la página web. Espérate, es que como me superpone... no te preocupes, lo que podemos mira, hacer... hay un apartado, normalmente todo lo relativo a planificación en el instituto, hay un menú que pone Instituto de Estadística y ahí hay un submenú que pone planificación, ¿no? Dentro de planificación hay un apartado que se llama Hacia el Plan Estadístico 2021-2027. Ahí está, desde que hemos empezado todos los documentos elaborados en la fase de diagnóstico hasta la última versión a la que se ha enviado al Parlamento en un formato más amigable que lo que se ha enviado al Parlamento, y ahí está el último documento del plan. Y en el último enlace que he puesto está todo lo que se ha hecho en la tramitación en la administración, ¿no? Para llegar a proyectos de ley. Ahí tenéis todos los informes que nos han hecho el Consejo Consultivo, el Consejo Económico Social, las distintas consejerías, la Agencia de Transparencia, vamos, la Comisión de Transparencia, etcétera. Y nuestras valoraciones que hemos realizado y las distintas versiones, donde ahí también está el último documento que se ha enviado al Parlamento. Está todo disponible. De todas maneras, si no lo encontráis, en mi correo electrónico me lo podéis poner y os envío el enlace. Vamos, que vale. Muchas gracias, Juan. Mira, deja de compartir, creo, porque sí, vea, por favor. Ahí. Bueno, ahí tenemos más preguntas. Si les parece bien, los ponentes se pueden conectar la cámara para responder a las preguntas y estamos como si estuviéramos ahí en la mesa. Gracias, Alberto. Perfecto. Bueno, pues ya estamos todos. Aquí tenemos más preguntas, ¿vale? Voy leyendo. Para Alberto, no sé si José María Alba puso para Alberto, pero no escribió nada más. Pero bueno, le sigo leyendo de Francisco Pérez Torres. Perdona, José María Alba, si era algo para Alberto, que no aparece la pregunta. No sé si alguien la ve, pero bueno. La siguiente, el plan estadístico andaluz es para 7 años y el canario para 5. Supongo que se pretende independizarlo de los ciclos electorales, pero ¿cuál es la duración ideal de un plan estadístico? Le lanzo la pregunta. Ahí, Alberto o Juan Antonio, como quieran. En nuestro caso, yo creo que nunca sabemos cuál es el mejor plazo ni para elaborarlo, ni el trámite ni la vigencia, ¿no?
Yo creo que, bueno, en nuestro caso ha sido, pues, bueno, en ese momento, pues, por ejemplo, el nuevo marco plurianual financiero de Fondo Europeo, pues también tenía ese horizonte temporal. En nuestra comunidad autónoma, muchos planes sectoriales sí acababan también en el 2020 y se estaban planteando estos horizontes temporales, o sea que al final íbamos un poco por ahí en línea con nuestra planificación sectorial de la comunidad autónoma y con ese marco plurianual de fondo donde el plan debe dar respuesta, ¿no?, a esos planes. En cuanto al momento, no sabemos. Mira, a mí me inquieta un poquito que todavía se haya celebrado ese debate a la totalidad para que empiece su andadura en el Parlamento, porque, bueno, aquí la legislatura acaba en diciembre del año que viene y, bueno, es posible que haya adelanto electoral, como si hay adelanto temporal electoral. Pues bueno, esperemos que eso no afecte a la tramitación del plan, pero bueno, tenemos un poco esa inquietud, ¿no? Y bueno, el periodo tan amplio, muchas veces nuestra ley nos dice que el plan debe ser 4 años o otro que se establezca. Por eso es verdad que yo creo que tiene que ser un horizonte un poco más amplio, porque muchas veces 4 años yo creo que se queda corto, porque entre que empiezas a montar todo lo necesario para poner en marcha el plan y ya te das cuenta que ya ha pasado un año, ha pasado 2 yo considero, en mi opinión personal, ¿no?, por lo que de hecho el plan anterior era 2013-2017 y lo ampliamos mediante una ley, ampliamos hasta 2020. Yo creo que en esa línea, ¿no?, de tener tiempo suficiente, más en este plan, por ejemplo, que es muy ambicioso, de tener tiempo suficiente, esperamos, para llegar a conseguirlo, no todo lo que se plantea. En nuestro caso, la dimensión temporal viene marcada por la ley. Sí es verdad que nosotros en el 2014 hicimos una modificación de la ley con respecto a la planificación estadística para que el plan se aprobase por decreto y no por ley, que es una flexibilización interesante porque todo el trámite de ley suele ser bastante, bueno, los compañeros de Andalucía lo saben perfectamente, bastante tortuoso y lento, ¿no? En el sentido de que creo que la reflexión debe ir por la aligeración de los procedimientos de planificación. Nosotros también incluimos, y creo que ustedes también lo tienen, Juan Antonio, en la posibilidad de que el plan se modifique a través de los programas, o sea, que el plan sea automodificado y, desde luego, por la experiencia que nosotros tenemos, 5 años también es poco. O sea, los procesos de datificación son a largo tiempo. Montar toda una maquinaria de datificación es complicado, entonces creo, por experiencia, que 7 como mínimo, ¿no? Creo, ¿no? Con la posibilidad de que los programas introduzcan la flexibilidad de corrección, ¿no?, del plan. No sé cómo lo ven ustedes. Sí, en nuestro caso el plan es lo suficiente flexible para ese tipo de cosas, ¿no? De hecho, en cuanto a la producción, lógicamente, tanto las necesidades que lógicamente se han detectado en estos momentos o hace un año, pueden surgir necesidades nuevas de información y, lógicamente, el plan permite que en los programas estadísticos y cartográficos ese núcleo inicial de necesidades se amplíe. Las actividades pasa lo mismo. Se han heredado un núcleo de 373 actividades, que muchas de ellas a lo mejor no se hacen en algunos años y la posibilidad de que en cada año, de hecho, esto siempre se hace. Cada programa estadístico de desarrollo del plan se incluyen nuevas, ¿no?, que lógicamente tendrían que ir orientadas a satisfacer necesidades del plan, ¿no? En cuanto al objetivo estratégico, pues yo creo que las líneas estratégicas pasa igual, se pueden ampliar en las distintas agendas estratégicas anuales, por lo tanto consideramos que es lo suficiente flexible para ir actualizando ese tipo de cosas conforme a lo que nos vaya surgiendo, porque es que estamos en un momento muy cambiante, ¿no?, en todo lo que está relacionado con los datos, como tú bien has expuesto, ¿no, Alberto? Entonces, creemos que nuestro plan, al igual que el anterior, es lo suficiente flexible para ir actualizando, modernizando durante estos años y que a través de los programas y de las agendas, ¿vale? A mí, Juan Antonio, sí me parece muy interesante, en términos de planificación, la dimensión que tú has destacado
de toda la parte de objetivos estratégicos, pero no solo la enumeración de los objetivos estratégicos, ¿no? Porque muchas veces, muchos planes, hemos enumerado objetivos estratégicos y se quedaban como alabanza al sol, ¿no? Sino como toda una estrategia también de planificación de desarrollo de esos objetivos estratégicos a través de la agenda y también la configuración de una estructura de responsabilidades por proyectos, ¿no? Que además creo que lo están planteando como un instrumento también para hilar a los diferentes departamentos, o sea que cada uno de esos objetivos va a ser el instrumento que desarrollen varios departamentos dentro del IECA, ¿no? Si no Sí, no solo dentro del IECA, sino dentro del sistema. Yo creo que la clave de, digamos, el grado de consecución de los objetivos estratégicos, yo creo que puede estar en esa constitución de esos grupos de trabajo. Como va a haber un grupo de trabajo por cada objetivo estratégico, pues yo creo que la clave tiene que estar ahí, de que ese grupo estratégico, aunque lo lideremos los distintos departamentos, los distintos servicios de aquí del IECA, ahí no solo van a formar parte de gente del IECA, sino gente del sistema estadístico y gente de la administración. O sea, si estamos hablando de infraestructura interoperable, pues tendrá que estar gente, digo yo, de la Agencia Digital de Andalucía, tendrá que estar gente del SIC corporativo, tendrá que estar gente que al final tenga un papel importante en todo lo relativo a los datos y su infraestructura, ¿no? Y igual, ¿no? En el de I+D+ información, pues lógicamente, si hemos dicho que tenemos que estar en coordinación con el IAP, pues el IAP tiene que formar parte de ese grupo de trabajo para que hagamos actuaciones de formación de forma bien establecida con ellos, ¿no? Entonces, yo creo que la clave está ahí. En el objetivo estratégico, yo creo que la clave está en esa constitución de esos grupos y que esa oficina técnica nos ayude a toda la gestión de todos estos grupos y que nos preste asesoramiento para alcanzarlo con un nivel. Me parece súper interesante porque por dos elementos, ¿no? Porque al final el IECA se configura como elemento de vanguardia o impulsor, ¿no? De los datos dentro de la Junta, pero con una perspectiva cooperativa, ¿no? Integradora. Sí, ya lo estamos viendo, ya cada vez más están acudiendo más. Yo creo que, bueno, que a raíz también de lo de la pandemia y de lo de la infraestructura que se montó en relación a los datos sobre COVID y demás, donde los accesos en la web ha sido pues, numerosas, ya pedían colaboración para todo este tipo de cosas y cada vez más se acercan más a nosotros, ¿no? La intención es que nosotros como coordinador del sistema hagamos bien ese papel y que nosotros estamos al servicio de tanto del ciudadano como de la administración, ¿no? Que al final es a quien nos debemos, ¿no? Entonces yo creo que sí, que la clave está en cooperar, igual que expandirnos a este mundo ya privado, ¿no? Al final yo creo que no vamos por la obligación, sino por la cooperación, de forma que se vean los beneficios que pueden aportar todos los implicados en el sistema, ¿no? Ese modelo de gobernanza que yo decía, aquí tienen que estar todos los actores implicados, ¿no? Ese diálogo regular con los usuarios para saber qué necesitan y cómo lo necesitan para ofrecérselo de la manera que lo quieren y lo que quieren. Entonces, la verdad que hemos empezado, sin todavía tener plan en la calle, cada vez más se está poniendo en valor tanto la labor del instituto como la del sistema estadístico y todo este tipo de cosas están empezando a funcionar ya sin darnos cuenta, ¿no? Dentro de un rato Agustín, nuestro subdirector, va a hacer una ponencia relativa a la infraestructura de datos y la inteligencia del gobierno y va a poner algunos casos de uso de lo que ya que hemos tenido en este tiempo, ¿no? Recientemente, ¿no? Y yo creo que sí que es importante esa labor de cooperación con todos, ¿no? Con las organizaciones, con las administraciones. Y yo creo que, bueno, en principio vamos con buen camino, vamos por buen camino. Antonio, otra preguntita, otra duda, porque sí. No sé si hay más preguntas, pero bueno. Hay pregunta, hay una pregunta. Vale, perdón, entonces cedo la palabra. Cedo, después te toca. Bueno, para Juan Gómez Duazo, para Jesús del Eustat, o para el Eustat, no me ha quedado claro qué fue lo que les llevó a la conclusión de que habían agrupado demasiado la actividad de producción estadística. Bueno, el tema fue un poco, bueno, es
Os lo presento compartiendo pantalla. Un segundito. Esto sería... al final, un poco lo que quisimos hacer fue completar dentro del RAD o seguir los 8 pasos que especifica aquí que viene aquí es la guía de los 8 pasos, que está en la página 17, sí. Esta fue la guía que seguimos para implementar para poder cumplir con el RGPD. Es una guía que viene publicada por una publicación conjunta de las agencias de protección de datos. Y bueno, pues cogemos la guía y empezamos a ir paso a paso. Bueno, la designación de la protección de datos era de gobierno, perfecto. Establece el registro de actividades de tratamiento. Pues bueno, establecimos el registro de actividades de tratamiento, hicimos esa primera versión donde pusimos la actividad de tratamiento, producción estadística. Revisamos la legitimación de los tratamientos, vimos que eran correctos respecto a la legitimación, revisamos la información que se les ofrece a los interesados y aquí, cuando estábamos en este punto 4 de elaborar la información que se les ofrece a los interesados, nos surgió el tema de que, claro, no queríamos decirles a los interesados que cuando entraran a rellenar el formulario, no sé, de lo que nosotros llamamos una operación, pues PRA, la de personas en relación a la actividad, que lo que iba a rellenar era una operación estadística oficial. Queríamos que ahí apareciera pues la descripción que aparece en el Plan Vasco de Estadística. Para algo lo tenemos publicado, para algo es el oficial. Entonces, al final lo que terminamos haciendo aquí pues fue redactar una especie de PDFs dentro de los tratamientos estadísticos, pues concreto, esta encuesta de población en relación con la actividad. Y era un PDF que al final veíamos que contenía lo que estaba en el registro de actividades de tratamiento, pero que claro, en el registro de actividades de tratamiento, al no tenerlo desglosado, la producción estadística, no podíamos tirar de él. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho en esta versión 2? Desglosar todas las operaciones estadísticas que tenemos y ya podemos automáticamente generar esa cláusula informativa directamente desde el registro de actividades de tratamiento. Esto ha sido un poco lo que cuando hemos llegado a este punto 4 de generar las cláusulas informativas, ha sido lo que nos ha hecho ir para atrás y generar o definir en el registro de actividades de tratamiento más detallado ese ámbito de producción estadística. Gracias. Bueno, y luego si queréis un poco, porque ahí con esto también podemos ver aquí, que es una de las partes que estaba en la conclusión, que por eso a lo mejor se nos ha quedado un poco cojo, que al final el RAD, ¿qué es lo que contiene? Contiene la legitimación, procedencia, datos categorizados, colectivos interesados y destinatarios de datos, con lo cual contiene mucha información que podemos utilizar. ¿Para qué? Que sirve de base para informar a los interesados, es decir, la podemos generar automáticamente. ¿Sirve de base para qué? Para hacer anexos de contratación de manera semiautomática y para tomar de base en los análisis de riesgos y estimaciones de impacto. En los análisis de riesgo, que es una cosa que estamos intentando abordar ahora, lleva más datos, con lo cual no sabemos al final dónde meterlos, pero sí que nos sirve de base para ello. Y además nos filtra el procedimiento de ejercicio de derechos. Eso también es interesante porque una cosa son los ejercicios de derechos de... los ejercicios de derecho de tipo administrativo, que serían, que tenemos aquí, los ejercicios de derechos generales, que son los generales para cualquier actividad de tratamiento, y otra cosa son los ejercicios de derechos ante el Eustat con tratamientos de fines estadísticos, que van a tener limitaciones. Es decir, ya desde el RAD nos podemos definir cuál es el ejercicio de derechos que podemos ejercitar. Es decir, es importante trabajarse bien el RAD para que luego todo esto vaya con un automatismo. Entonces, si cada vez que hacemos algo, la verdad es que tenemos que ir hacia atrás, revisar, recomponer y cada vez que intentamos estandarizar algo, pues siempre vemos que hemos hecho algo mal en el paso anterior. Gracias, Jesús. También te dan las gracias, Juan Gómez. ¿Vale? Bueno, Alberto. Tengo aquí una reflexión de José María Alba, pero
Yo creo que lo dejamos para el final. Alberto, ¿alguna pregunta? Deja de compartir, Jesús, por favor. Un segundo. Gracias. Sí, yo tenía también con Juan Antonio otra preguntita, ¿no? Si la vinculación, la identificación de necesidades está vinculada a la actividad estadística de alguna manera. O sea, si una necesidad, dicen ustedes, esta necesidad identificada se cubre por esta actividad y esta actividad, tal como plantea el modelo general de proceso, el GESIN, el Generic Statistical Information Model, y también si la identificación de nuevas necesidades es modificable a lo largo del plan. Sí, sí, sí. En cuanto a la primera, lógicamente tenemos en el plan sí, están en el anexo de necesidades, están organizadas las necesidades por objetivos específicos de información y aunque internamente tenemos con ese núcleo inicial de actividades ahora mismo a qué necesidades podemos dar satisfacción, ¿vale? Lo que sí está incluido en el plan es que en cada programa hay que en ese decreto que aprueba el Consejo de Gobierno del Programa Estadístico Cartográfico, tiene que haber un anexo. Antes lo veníamos haciendo, pero no estábamos obligados a incluir ese anexo, pero ahora sí lo hemos puesto en el plan, es que tiene que haber un anexo donde diga las necesidades, por qué actividades están siendo atendidas, ¿vale? Y lógicamente ahora mismo hay en el plan nuevas necesidades que actualmente no hay actividades definidas para satisfacerlas, y lo que hacemos es, pues bueno, a la hora de elaborar los programas, pues solemos informar de aquellas necesidades que actualmente no tienen cobertura de actividades para que los responsables de información, de los que tienen información para poder satisfacerlas, pues puedan incluir una actividad nueva en los distintos programas. En cuanto a la detección de nuevas necesidades, lógicamente, en los programas como ese núcleo inicial se puede ampliar, pues siempre puede ampliarse la necesidad de incluso modificarse el contenido de las que hay. O sea, porque muchas veces la verdad que esto no ha pasado, en el anterior plan no ha pasado, o hemos aceptado o la gente no se ha mucha cuenta, ¿no? Pero no ha habido, existía también esa posibilidad de incluir nuevas necesidades en los distintos programas y no se han incluido. Ahora sí que se han definido numerosas actividades nuevas en los programas encaminados a satisfacer mejor una necesidad o alguna que no tuviera cobertura, ¿vale? Entonces sí, existe ese procedimiento para incorporarlo, nuevas y modificarlas. Otra preguntita tanto para ti como para los compañeros del Eustat. Nosotros, por ejemplo, en nuestro RAT, hemos decidido que se actualice con los programas estadísticos anuales, ¿no? En la parte estadística, por lo menos, que sea un anexo al programa estadístico anual. O sea, teóricamente, si tenemos RAT por tratamiento y asociamos tratamiento a operación, pues cada vez que se identifica una nueva operación o se va a desarrollar una operación en el plan, en el programa, debería haber una revisión del RAT. ¿Ustedes lo tienen así estandarizado? Me refiero al Eustat y al IECA. Nosotros ahora mismo lo que tenemos es un Excel, o sea, es un pequeño parche hacia algo un poco más automatizado, pero lo que hemos hecho de saque es un pequeño Excel donde a los responsables de las operaciones se les pide que al principio de la operación revise si se ha modificado algún dato, si se ha modificado alguna cesión, cualquier cosa, y que esto se nos notifique. Entonces, en principio, debería ir el tema de las operaciones estadísticas en paralelo con el Plan Vasco de Estadística. La denominación debería ser igual y la descripción debería ser igual, pero un poco más adelante, el tema más en detalle, el tema de la clasificación de los datos, la categorización de los datos, pues eso es un poco lo que más varía y puede ser que año a año cambie algún tema de la muestra y metan algún dato más o algún dato menos. Eso es lo que más nos preocupa, de tener categorizado todo y saber qué estamos haciendo en cada actividad. Sí, y luego esas fichas de las que hablaba mi compañero son muy importantes porque al final van a estar en constante cambio y, como yo mencionaba anteriormente, al final son la base del registro de actividades de tratamiento, que es un registro que está vivo, que está en constante cambio. No sé si podemos poner un ejemplo de esa ficha.
para que puedan ver hasta qué punto es importante. La pregunta es, Un segundito, por favor. entonces, el procedimiento de actualización y de difusión pública y de aprobación por resolución del RAT lo hacen ustedes no sincronizado con el programa anual, sino de forma abierta. Porque teóricamente el análisis que nosotros hicimos es, cuando tú hables una operación estadística según el programa estadístico anual, si hay datos personales, tiene que haber una ficha de datos personales, ¿no? Eso es. Si esa ficha ya está y no se modifica, sota, caballo y rey, copia y pega. Si hay modificaciones o actualizaciones, debe ser el plan el que indique ese derecho a capturar nueva información y debe ser, bueno, el programa anual, y en ese programa se debe modificar la ficha. De esa manera, como que resuelves el problema de elaboración y actualización del RAT acompasado como una actividad más del programa anual. Eso es. Bueno, nosotros en principio es, por un lado, va el programa anual, que es el que sirve de activador. Es decir, sí que es cierto que cuando en el programa o en el plan se clasifica esa operación como que tiene datos personales, entonces sí que se le anexa esa ficha. Pero es que la ficha, por enseñaros un momentito, esta sería al final un poco... Esta sería la base de todas las fichas, de todas las operaciones. Pero bueno, es una ficha que es más en detalle, es decir, es categorizar todo, sí, cómo va, y es un poco lo que llevamos, lo que tiene que llevar cada responsable del tratamiento, sí, y lo que debe de revisarse constantemente, porque como hemos dicho, el RAT no es algo estancado, sino que está vivo y es objeto de cambios y modificaciones. Entonces, bueno, lo que intentamos es que cada responsable lleve lo suyo. O sea, esta es la parte que más puede cambiar, porque al final el plan vasco suele ir a largo plazo. Eso lo que marca es el nombre y la descripción, y si tiene datos estadísticos, y luego cada responsable que lleve lo suyo y que nos vaya informando a nivel más detallado de cada cosa. En nuestro caso, la verdad es que, vamos a ver, en el instituto estamos continuamente con Pepe Alba, que ha participado ahí haciendo alguna pregunta, en nuestro DPD. Y él, la verdad que está bastante implicado en todo el mantenimiento y actualización del registro de actividad de tratamiento. En nuestro caso, hombre, vinculado al programa, está vinculado a la ejecución de la actividad, ¿no? Fundamentalmente, pues aquí cuando se va a hacer, yo creo, vamos, aquí estoy un poco fuera de juego, ¿no? Pero yo creo que cuando se hace alguna actuación relacionada con una actividad que está metida en el programa, lógicamente, y esta actividad, pues tiene las actividades que tienen tratamiento de datos de carácter personal, las tenemos incluidas. Y, lógicamente, si existe alguna modificación o algo, pues, al igual que los compañeros del País Vasco, es un registro vivo, ¿no? Entonces, continuamente a Pepe Alba lo cogemos en el momento que vamos a dar un paso relacionado con alguna encuesta, relacionado con algún tratamiento, pues está de la mano del responsable de la actividad. Y, lógicamente, pues se actualiza, entiendo, el registro de actividad de tratamiento. Pero no tenemos ese mecanismo establecido en el programa, sino, lógicamente, el programa lo que define es las actividades que se van a hacer, y en el momento que empieza la ejecución de las actividades, pues ahí estamos un poco de la mano de Pepe, ¿no? A la hora de lanzar un cuestionario, a la hora de... Yo decía lo de acompasarlo con el programa, porque el reglamento dice que a partir de ahora los informes de evaluación de impacto tienen que hacerse antes de la planificación del tratamiento, no después del tratamiento. A nosotros lo estamos haciendo después porque los tratamientos ya estaban definidos y porque viene obligado el informe de evaluación. Entonces, si tú estás planificando una actividad de datificación, ¿no? Teóricamente
a las operaciones estadísticas que vayas a desarrollar durante el programa, tienes que hacer una evaluación de impacto si fuese nueva. O sea, lo lógico es que en el proceso de planificación, en los programas, incluso en el plan, pero ya en el programa desde luego, tiene que ir registro de tratamiento y evaluación de impacto, que es lo que te marca el reglamento, no a posterior. No es ya el programa me ha dicho que tengo que hacer esta operación y comunico que esto y le hago un informe de impacto. O sea, la responsabilidad proactiva es a priori. Gracias, Alberto. Tenemos una pregunta en el chat, compañeros. Sara de Baleares, creo que Sara Fernández. Buenos días. ¿El RAT lo gestionáis tanto para las operaciones estadísticas, competencia del instituto, como las que son competencia de otras consejerías? Muy buena pregunta. Bueno, imagino que será para nosotros. No, en principio nosotros gestionamos solo nuestras operaciones estadísticas. Bueno, solo. Solo. Ya, bueno, las operaciones estadísticas que hace Eustat. Las operaciones estadísticas que hacen otros órganos estadísticos, dependiendo de otras consejerías, tendrán que declararlo en su consejería. Sí, digamos que cada organismo, cada departamento se encarga de implantar su registro de actividades de tratamiento, aunque es verdad que todos vamos a tener la misma delegada de protección de datos, que es lo que comentaba antes. Y el responsable de tratamiento siempre va a ser el director en todos los departamentos del Gobierno vasco. Gracias. Aquí había una frase de Pepe Alba, José María Alba Bautista, que creo que era para Alberto, que bueno, lo termina y decía, aunque no directamente relacionada con la ponencia, solo comentar mi alegría que llame la atención sobre esta parte tan obviada del Reglamento General de Protección de Datos, que es la libre circulación de datos personales, que es realmente la que justifica y la razón de ser de nueva política de protección de la Unión Europea. Lo comparto. Lo compartimos todos, yo creo. Especialmente los juristas del Estado español están más en el no que en el sí. Sí. El sentido del reglamento es la protección para la libre circulación, no la protección por la protección sin ningún sentido. Y después siempre obviamos el segundo reglamento, que es el reglamento de la libre circulación de datos ya anonimizados, que también es importante. O sea, que la dinámica de la Estrategia Europea de Datos es facilitar la reutilización de los datos con ciertas garantías de derechos y de respeto a las libertades, pero no el no porque sí, ¿no? En el que estamos últimamente anclados, creo, ¿no? Gracias. Bueno, pues ya llegamos justo a tiempo. Yo quería terminar nada más con dos frases que he hecho un resumen de las tres ponencias, que nos vamos a quedar que los datos son fundamentales como servicio público esencial para la toma de decisiones tanto como para el sector privado como el público, teniendo en cuenta que se debe disponer un marco sólido en protección de datos, y lo que hablaban los compañeros de Euskadi y del registro de actividades de tratamiento, en la protección estadística, la importancia de la legitimidad de esos datos, de tenerlo en cuenta, el análisis del tratamiento que explicaron al final, la frase de Juan Antonio de poniendo el valor con la planificación del sistema estadístico, yo creo que eso nos lo podemos llevar todas las comunidades autónomas a nuestro territorio, ¿no? Y lo que comentaba Alberto, de que ya no solo las oficinas estadísticas son productores de datos, sino que vamos más allá, en una función de analíticas de datos en el que el Instituto Canario Estadístico está trabajando junto con el resto del gobierno en su aplicación en la analítica de datos y dirigida a una inteligencia del gobierno. Pues nada, les agradezco a todos los ponentes su participación y a los espectadores por estar ahí. Me dicen desde la organización que si nos tomamos un café virtual en el metaverso, a ver, Alberto puede decir mejor, pero bueno, que están invitados todos. Esto es la nueva situación, nueva realidad online. Están todos invitados, ¿vale? Para vernos allí un poco las caras. Muchísimas gracias y buen día. Gracias a vosotros.